¿Qué se necesita para ser un buen traductor? ¿Conocer todo sobre morfosintaxis y gramática es suficiente para llevar a cabo una buena traducción? De hecho, estas son algunas de las preguntas que podemos responder gracias al trabajo de Susan Basnet. Pero, ¿quién es Susan Basnet? Es una escritora, poeta y académica de literatura comparada nacida el 21 de octubre de 1945 en Inglaterra, Reino Unido. Por lo tanto, vivió su juventud en una época de cambios sociales y políticos significativos, con el auge del feminismo y el movimiento hippie. Esto impulsó a que uno de los temas más frecuentes que encontramos entre sus ensayos sea el desarrollo histórico-político de las lenguas y culturas y su importancia en la interacción entre naciones y sociedades. Ha escrito más de 20 libros, muchos de ellos obras de referencia en la especialidad. Se destacan estudios de traducción y literatura comparativa, siendo el primero su obra más conocida. En este libro habla del concepto de la traducción como un fenómeno cultural, su historia y diferentes desafíos que se encuentran en el proceso de traducción. Susan Basnet, junto a André Lefebvre, propuso que todas las traducciones, en mayor o menor grado, reflejan la idiosincrasia de cada cultura que las recibe. Es decir, la traducción está estrechamente ligada a la cultura y se necesita de un amplio conocimiento de la cultura meta para llevarla a cabo correctamente. Chido. No es suficiente tener conocimientos de lingüística. Su teoría gira en torno a la conceptualización de la traducción. Por lo tanto, la describen como un acto inherentemente cultural, no solo un proceso de transferencia lingüística de palabras. Simplemente desmontemos el coche pieza por pieza y luego lo No volvamos a mames. Por ejemplo, ¿qué pasaría si intentamos traducir el refrán de tal palo, tal astilla al inglés sin conocer la cultura del país al que queremos que esta traducción llegue? Utilizar una traducción literal nos dará como un resultado una frase sin sentido, pero si utilizamos una frase idiomática equivalente en inglés para reemplazar el término con una gran carga cultural, el resultado sería mucho más efectivo. The apple doesn't fall far from the tree. Basnet es una referente en la literatura comparativa y la traducción. Esto debido a que su visión de la traducción como parte de la identidad y comunicación entre naciones ha influenciado no solo en el mundo de habla inglesa, sino también en el ámbito de la academia internacional. Y sin lugar a duda, Estudios de Traducción se ha convertido en un texto indispensable para cursos de traducción en todo el mundo, considerado como una introducción esencial a la disciplina. Desde mi punto de vista, Basnet tuvo una visión de la traducción muy acertada. Si lo pensamos bien, una traducción sin previo conocimiento de la cultura meta no tiene lo que se necesita para llegar de forma clara al receptor, ya que no siempre es efectiva una traducción literal, y de esto podemos aprender la importancia de conocer distintos contextos socioculturales para adaptar cada traducción al público meta. John Paul Binet, nacido en 1910, y John Dartmouth, nacido en 1904, fueron lingüistas fundamentales en los estudios de la traducción. Binet estudió en la Sorbona y en University College de Londres. Fundó el Departamento de Lingüística y Traducción en la Universidad de Montreal. Dartmouth fue profesor en la Universidad Laval y otras universidades, donde realizó estudios comparativos entre el francés y el inglés. Su trabajo desempeñó un papel crucial en el establecimiento de los estudios de traducción como disciplina científica y académica. Se conocieron en el entorno académico de Montreal a finales de los años 40, donde Dartmouth ya era una figura activa en los círculos lingüísticos. Unidos por su interés en el bilingüismo francés-inglés, iniciaron una colaboración que resultó en Stylistique comparée du français et de l'anglais, una obra trascendental de 1958 que introdujo técnicas clave como la traducción literal, oblicua, la modulación y la adaptación. En los años 50 exploraron los aspectos lingüísticos de la traducción, cuando este campo aún no existía. Aunque su trabajo se consideraba literatura comparada, hoy se reconoce como lingüística contrastiva. Pucha. Otra vez. Su aportación única fue analizar el proceso de traducción en sí mismo, no solo comparar idiomas, sentando las bases de los estudios modernos de traducción.
Su esfuerzo culminó en el libro que cambió el giro lingüístico de los estudios de traducción. Sin saberlo, ambos habían hecho historia con su libro Statistique comparée du français et de l'anglais, método de traducción, que unas 4 décadas más tarde se tradujo a una versión inglesa. El hecho de que todavía valiera la pena traducirlo al inglés, casi medio siglo después, muestra lo importante que era. En su libro desarrollaron que había 7 procesos principales en funcionamiento durante cualquier traducción dada. Asimismo, postularon 2 tipos de traducción. En sus propias palabras, 2 direcciones hacia las que el traductor puede tender, la traducción directa y la traducción oblicua. Desde esta perspectiva, las técnicas se subdividen. Sus 3 primeros procedimientos, el préstamo, el cálculo y la traducción literal, dentro de la traducción directa, dejando los otros 4 procedimientos, la transposición, la modulación, la equivalencia y la adaptación para la traducción oblicua. Ahora vamos a desarrollar cada uno de ellos. La primera técnica es el préstamo, considerada la más simple de todas. Consiste en tomar una palabra del idioma de origen sin traducirla al idioma destino. Hola a todos. La segunda es el calco, cuando una expresión del texto de origen se transfiere literalmente al idioma destino. Normalmente se ignora la sintaxis del idioma destino y se traduce conservando la sintaxis del idioma original, lo que hace que el calco tenga una estructura sintáctica incómoda en el idioma destino. El tercer método es la traducción literal, que es la traducción palabra por palabra. Según Vinay y D'Albert, solo debe ser utilizado bajo ciertas circunstancias. La transposición introduce la libertad del cambio de la estructura gramatical, ya que podemos cambiar una parte del discurso por otra sin cambiar el sentido del mensaje, como cambiar sustantivos a verbos. La quinta técnica es la modulación. Esta se refiere a la variación en el mensaje que se obtiene cambiando el punto de vista. Esta técnica es ideal cuando se traduce y la traducción suena incómoda a pesar de ser gramatical, sintáctica y léxicamente correcta. Se usa para darle más naturalidad al texto final. ¿Qué tiene? La equivalencia busca reproducir una misma situación mediante recursos estilísticos y estructurales completamente distintos al texto original. Vinay y D'Albert explican la equivalencia como algo casi inherentemente cultural. Por último, la adaptación, que es bastante similar a la equivalencia en la forma en la que el traductor busca traducir el mensaje original en el texto destino, mientras se asegura de que sea tan relevante y significativo como lo fue en el original, pero la adaptación implica reemplazar realidades culturales y expresiones idiomáticas para que sean apropiadas en el idioma destino. Por ejemplo, la frase "It is not difficult to show", siguiendo la traducción literal, sería "No es difícil de demostrar". Usamos la modulación para que cambie a "Es fácil de demostrar". El impacto que tuvo su libro es innegable, ya que sus aportaciones fueron las bases para que otros autores como Alfred Malblanc, Gerardo Vázquez Ayora, López Wicks y Minette Wilkinson, entre otros, pudieran desarrollar sus propias teorías y complementar las técnicas de Vinay y D'Albert. Sus técnicas hoy en día son utilizadas por traductores, y su libro se convirtió en una pieza importante para el campo de la tautología. Observando todo esto, podemos destacar que gracias a estos dos grandes sujetos tenemos las técnicas de traducción más empleadas hoy en día, las cuales nos hacen la tarea de traducir un poquitín menos laboriosa y sobre todo nos ayudan a comunicarnos sin barreras. ¡Y votó por Andrés Manuel! Hay que reconocer que estos dos lingüistas vinieron a recordarle al mundo que hay que ver la traducción como una ciencia. De mi parte tienes esto. Pero ¿sabes qué, perro? Porque el público lo está pidiendo. ¡Te voy a dar un 10, imbécil! ¡Sí!